Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos a la tercera sesión de precios de transferencia. Vamos a dar comienzo con la tercera sesión que lleva como nombre cómo documentar una transacción intercompañía en materia de precios de transferencia y cómo enfrentar fiscalizaciones. Por favor, pedimos a todos que mantengan sus micrófonos cerrados digamos, para avanzar con la presentación, abarcarla en 45 minutos. Y los últimos 15 minutos vamos a estar atendiendo consultas. También si ustedes quieren irlas poniendo en el chat, por favor váyanlas poniendo, yo las voy a intentar ir leyendo. Y si están en el tema y relacionadas a la presentación, las voy a ir contestando de una vez. Si son, digamos, de otra cosa, las contestaremos al final. Y bueno, vamos a dar comienzo con el tema. Entonces, hablando de materia de precios de transferencia, nosotros en esta tercera sesión vamos a hablar ya de cómo vamos a tener o el respaldo que vamos a tener en materia de precios de transferencia. La primera sesión habló de documentación de precios de transferencia, o sea, lo que era el estudio de precios de transferencia, master file, country by country. La segunda habló de temas de comparabilidad, temas de APAS, temas de benchmark, de cómo, digamos, hacer un análisis de transacciones intercompañía. Y en esta tercera sesión, lo que nosotros queremos compartirles es cómo la tenemos que documentar para hacerla sólida, cómo tenemos que aterrizar una transacción intercompañía para que en caso de una revisión por parte de alguna autoridad tributaria, nosotros tengamos un éxito en enfrentar los cuestionamientos. Entonces, para documentar una transacción de precios de transferencia, nos tenemos que apegar a tres cosas. A la realidad económica, que ahorita vamos a partir, que es un principio, digamos, que ya está en ley, la realidad económica, los contratos intercompañía y la documentación de trabajo o papeles de trabajo, ¿ok? Si no tenemos estos tres componentes en una transacción de precios de transferencia, dejaríamos endeble el tema de la documentación. Por ello es muy importante no descuidar ninguna de estas tres, ¿ok? Ahora vamos a ir tocando cada una. Digamos, el principio de realidad económica ya se incorpora, ya lo tenemos, digamos, en el artículo 8 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, y nos dice que la realidad económica es aquello que sí se está llevando a cabo, que sí es real. Antes se utilizaba mucho el tema de los contratos que se le podía llamar puro papel, porque establecíamos una operación, la documentábamos con un contrato y se decía que si se tenía el contrato, iba a estar a prueba de balas, ¿no? Y esto ya empieza a ser incorrecto porque ya va a predominar que en realidad esas operaciones se estén llevando a cabo, que tengan un sustento económico y que en realidad sea efectivamente prestado, recibido un servicio, sea otorgado o tenga un fundamento, un financiamiento, tenga fundamento el recibir un cargo por royalty. Entonces, todo este principio de realidad económica lo vamos a ver mucho en precios de transferencia y también algo muy particular de Costa Rica es que ya lo tenemos incorporado en el artículo 8. ¿Okay? Entonces, aquí nosotros sugerimos siempre que en el tema de principio de realidad económica, nosotros entendamos muy bien la operación para que después nosotros la podamos documentar o tenerlo documento de soporte. Si se recuerdan, en la sesión pasada, nosotros hablamos del entendimiento de la transacción intercompañía que nos permitiera, una vez que con entrevistas, mesas de trabajo, entender la transacción intercompañía, nosotros pudiéramos ir a ver al mercado cómo se establecían las contraprestaciones por ese tipo de operaciones y buscar la comparabilidad, ¿ok? Este es el principio de realidad económica. Entonces, muy, muy importante que cuando nosotros, digamos, no tengamos realidad económica, por ejemplo, si recibimos un servicio intercompañía y no lo recibimos efectivamente porque no hay prueba documental o no hay prueba de que yo pueda demostrar a las autoridades de que lo estoy recibiendo o que me está generando un valor, nos van a cuestionar siempre su deducibilidad, ¿ok? Si una parte relacionada dice que me presta servicios de alta gerencia, servicios de marketing, servicios de TI y no existen en realidad, esa transacción va a ser cuestionada. Entonces el principio de realidad va a jugar un papel muy importante, ¿ok? Luego, documentación soporte. Con documentación soporte nos referimos a
todo lo que nosotros tendríamos que tener, todo lo que tendríamos que tener atrás para yo soportar el valor de mercado, ¿no? De hecho, la ley nos dice que tendríamos que tener el estudio de precios de transferencia y todo aquello que demuestre que la transacción cumple con precios de transferencia. Entonces, yo tengo que tener, digamos, para cuestiones ahorita de formalidades, pues lo que se conoce como el estudio de precios de transferencia, local file, master file, country by country. Esos son los, digamos, los documentos que empezamos a hablar en la primera sesión y cuál era cada uno. Pero entonces, vamos a llevar esa realidad económica, vamos a entenderla y después la vamos a transmitir a digamos, a documentación de precios de transferencia que se traduce en estos tres documentos. Nosotros vamos a tener que, digamos, ir reflejando y poniendo todo en, digamos, en línea. Lo que también sugerimos mucho que el local file, master file y el country by country tienen que guardar una misma línea. ¿Y por qué? Porque tienen que ir muy apegados a la realidad económica. En el country by country y en el master file, como se incluye información del grupo económico, si algo dice que no esté bien aterrizado, por ejemplo, que tengamos una compañía que tiene los intangibles en un paraíso fiscal, tenga un empleado, no lleva a cabo operaciones, no lleva a cabo funciones, no tenga riesgos, solamente posea los intangibles, pues bueno, eso va a quedar desprotegido, pues porque de acuerdo a una realidad económica, pues esa empresa no está haciendo nada, nada más está teniendo un activo, no le está dando, digamos, el análisis de EMPE, entonces, por lo tanto, podría ser muy cuestionada. Entonces, por eso, la documentación soporte aquí tiene que ir en línea con la realidad económica. También otras cosas que sugerimos como documentación soporte, es toda aquella documentación que nos permita soportar los resultados de los estudios de precios de transferencia, donde nosotros veamos cada transacción intercompañía y nosotros tengamos el soporte necesario para, digamos, para demostrar la autoridad. Aquí nosotros, por ejemplo, hablando lo de una transacción intercompañía recurrentes, prestación de servicios, ¿cómo yo calculo la base? Puede ser un ejemplo. ¿Cómo yo calculo la base sobre los costos y gastos más el margen por los servicios, digamos, de back office? Unos financiamientos podríamos tener las tablas de devengo, donde yo vea reflejado efectivamente el principal, la tasa de interés, el plazo y se vaya viendo cómo se va devengando y por lo tanto yo recibo el cargo. El royalty, un royalty por uso de marca, pues aquí el papel de trabajo diría, bueno, la marca va a impactar a los ingresos, entonces te voy a cobrar sobre los ingresos. Ok, ¿sobre qué ingresos? ¿Sobre todos o sobre específicos? Entonces, la documentación soporte tendría que verse sobre qué artículos es lo que yo estoy cobrando en la marca o sobre la totalidad. No lo podemos hacer, digamos, sin una documentación soporte, porque cuando nos preguntan las autoridades de dónde proviene el monto intercompañía, dame la documentación soporte adicional a los estudios, adicional al master file, adicional al country by country, proporcioname la información ahí. Si no la tenemos va a quedar un poquito endeble la transacción. Entonces, ahorita vamos teniendo ya, digamos, factores que tenemos que ir pensando. Como documentación soporte, no nada más hablamos de las facturas o los comprobantes digitales, ya se dice que es básico de tener. Si carecemos de facturación intercompañía, sería algo que ustedes tendrían que evaluar de inmediato, porque no facturarle a una intercompañía sería tratarlo como, digamos, protegiéndolo o no estaríamos reportando esas transacciones al fisco. Entonces, recuerden que precio de transferencia se trata de tratarnos como terceros independientes y si no tenemos la facturación, va a ser el requisito por lo cual nos van a cuestionar una deducibilidad o nos van a cuestionar algún cargo. ¿Ok? Entonces, pues muy, muy necesario. Luego, en caso ahorita de las transacciones que están siendo más fiscalizadas, son tres tipologías. Estas transacciones vienen siendo cuestionadas y revisadas desde digamos, auditorías internacionales que empezaron muy, muy agresivas por allá del 2012-2013 en Europa, y de ahí se han venido copiando esas fiscalizaciones al resto del mundo.
Incluso también hay muy famosas en Estados Unidos, fiscalizaciones que tienen que ver con royalties, tienen que ver con regalías, con servicios y financiamientos. Entonces, siempre nosotros sugerimos que cuando se tengan alguna de estas tres transacciones, se documenten de manera correcta. Y otra circunstancia que va a ser muy fiscalizada en Costa Rica son aquellas empresas que tengan pérdidas operativas. ¿Por qué van a cuestionar las pérdidas operativas? Porque se piensa que todas las empresas necesitan o tienen que generar un lucro. Entonces, en el momento que una empresa lleva operando múltiples ejercicios sin obtener el lucro, va a ser fuertemente cuestionado. ¿Ok? Entonces, ha sido un modo desde perspectiva de las autoridades costarricenses ir fiscalizando aquellas empresas con pérdidas o rentabilidades muy bajas, digamos, conforme a la industria. Entonces, nosotros sugerimos que si tienes estos escenarios, elabores un defense file, ¿ok? La elaboración de los defense files se hace de la mano con el asesor tributario. Puede ser, digamos, algo que ustedes perciban como de alto riesgo. Entonces, se elabora un expediente de defensa. Este expediente de defensa, digamos, para el caso de las pérdidas, nosotros tenemos que dar evidencia, digamos, de por qué está perdiendo el contribuyente, de por qué estamos perdiendo. Si estamos en una industria perdedora, puede ser una explicación para nosotros expresar a las autoridades la pérdida. Yo me recuerdo mucho una fiscalización, o varias fiscalizaciones más bien que se hicieron a la industria de seguros. Digamos, la industria de seguros abre a principios de la década de 2010-2011, empiezan los años más bien 2010-2011, se abre la industria de los seguros y las empresas, pues obviamente los primeros ejercicios de operación empezaron a perder y las autoridades llegaron a fiscalizar esta industria y empezaron a ajustar a aquellas empresas que estaban perdiendo y tuvimos mucho éxito nosotros en las defensas cuando le expresábamos a las autoridades que era normal porque era una industria nueva y apenas estaba abriendo. Entonces había un mercado que penetrar y bueno, de ahí se obtenían las pérdidas. Entonces siempre tenemos que tener una evidencia, digamos, puede ser la industria, ¿ok? O tener otro factor. También si nosotros tuvimos que hacer descuentos, esto podría ser, digamos, factor de la pérdida. Si nosotros tenemos un inventario que sea perecedero o de lenta rotación y le tuvimos que hacer descuentos, tendríamos que justificarlo porque si no nos van a decir por qué estás vendiendo por debajo del costo. Entonces, pues bueno, tenemos que documentar por qué lo estamos vendiendo con descuento. También si está alguien de nuestros cliente afectando o tiene un cierre de negocio, nosotros una línea de producción cerrada, pues también puede expresar por qué estoy perdiendo, o si estoy incluso cerrando ya la operación en el país, pues puede decir mucho de por qué estoy perdiendo, porque no lo van a preguntar. También, ¿cómo va a estar la industria en el 2020? Ahora nosotros vamos a hablar de todo lo que es el tema COVID, y cómo documentar las afectaciones que se tienen a los negocios, a las industrias. Vamos a tener aquí también algo que documentar, porque las autoridades van a ver una disminución digamos, en el impuesto y van a pensar dos cosas. Una disminución de los ingresos puede ser expresada por el efecto del COVID o un incremento en nuestros gastos porque tal vez tuvimos que hacer, digamos, ciertos procesos o ciertas modificaciones para seguir operando y por lo tanto, pues bueno, estamos teniendo un poquito de más gastos. Asimismo, también algo que es importante en esa parte de las pérdidas o bajas rentabilidades, nosotros allá por el 2016-17 empezamos a ver que era un criterio de fiscalización por parte de las autoridades en materia, o sea, empezaron a fiscalizar en materia de precios de transferencia aquellos contribuyentes que estaban teniendo pérdidas o bajas rentabilidades, ¿no? Entonces, si es el caso de alguna de ustedes, lo sugerido es que se empiecen a tomar, digamos, nota de estos puntos y se empiezan a documentar. También el estudio de precios de transferencia debería de tener estas explicaciones. Se debe de incluir
digamos, dentro del análisis funcional, las otras consideraciones para nosotros incluir esta parte. Hay un análisis también que se puede hacer, que es un análisis horizontal para irle expresando a las autoridades también cómo se está viendo la disminución de los ingresos o el incremento de los gastos. Todo esto nos puede ayudar, pero es bien importante que el defense file conserve, digamos, no va a ser excluyente del estudio, sino más bien lo va a acompañar, ¿ok? Vamos a hacer el estudio de proceso de transferencia, vamos a hacer un defense file, estos defense file lo vamos a incorporar al estudio de proceso de transferencia, y cuando lleguen a cuestionarnos, pues bueno, vamos a poder nosotros exponerle a las autoridades las pérdidas, ¿ok? El siguiente punto son recepción de servicios o royalties. Los royalties se le conocen a aquellos que pagamos por algún intangible, como lo puede ser una marca, un know-how, una patente, digamos, algo que pueda ser relacionado al intangible, ¿ok? Los servicios, pues bueno, pueden ser desde el back office, digamos, servicios como que se conocen como servicios rutinarios, o servicios de alta gerencia como los management. Esos vienen a ser muy fiscalizados porque muchas veces son, digamos, de papel, son contratos donde no hay una realidad económica. Entonces también es sugerido, si tenemos esta tipología de transacciones, empezar a documentarlas y a soportarle a la autoridad que nos están generando un valor, ¿ok? ¿Cómo nosotros lo podemos documentar? Y digamos, esos son ciertos puntos, hay muchas formas, y esto es, digamos, una presentación corta, pero la idea es aquí darles herramientas o ideas para empezar a arrancar, ¿no? Primero tenemos que demostrarle que los servicios son efectivamente recibidos, ¿ok? Ese es lo primero que se empezó a fiscalizar, y por eso de ahí se extrae la realidad económica, porque antes se decía, si existe el contrato, ya jala, ¿no? Y eso empieza a ser falso, porque si nosotros no podemos demostrar que el servicio es efectivamente prestado y qué tipo de servicio estamos recibiendo, se va a cuestionar la deducibilidad. Entonces se empieza, o sea, nos tenemos que olvidar incluso de la contraprestación, no importa si el servicio está o no a valor de mercado, sino la autoridad se va a ir al principio, nos va a intentar demostrar que ese servicio no lo recibimos, que no fue efectivamente prestado o recibido, y por lo tanto es no deducible. Entonces por ahí nos tenemos que ir digamos, a la raíz digamos, o al origen. Nosotros, ¿cómo demostrarle que sí lo estamos recibiendo? Lo podemos demostrar, por ejemplo, con minutas. Ahora que todo se maneja por email, pueden ser emails, pueden ser evaluaciones, pueden ser también entregables, pueden ser retroalimentaciones. Por ejemplo, un management que sea, digamos, un cargo de alta gerencia, podemos ver cómo se está evaluando el negocio, cuáles van a ser las ideas, el rumbo que va a tomar la compañía, las nuevas adquisiciones, las nuevas planes de negocio, los nuevos productos que se van a desarrollar, las nuevas campañas de mercadotecnia, que esto es muy importante, ¿no? También en el caso del marketing, demostrarle que sí estamos teniendo un beneficio. Entonces, cómo lo estamos recibiendo y qué estamos recibiendo va a ser lo que vamos a tener que soportar y documentar, ¿ok? Entonces, todo esto es muy importante. Algo que también tenemos que cuidar mucho, mucho en la parte de los royalties y los servicios es que no se tenga duplicidad, ¿ok? Esta parte es muy común. Nosotros recibimos un cargo administrativo, tal vez de contabilidad o de o lo dice muy general, administración, y no podemos, digamos, detectar precisamente qué estamos recibiendo, el servicio exacto. Entonces, tal vez no dice servicios administrativos de una parte del exterior. Y nosotros localmente tenemos todo un equipo administrativo y contable. Entonces, la autoridad puede llegar y nos puede decir servicio duplicado, ¿ok? Esto también va a ser otro rumbo que puede tomar una fiscalización. Servicio duplicado, ¿por qué? Porque recibimos un cargo administrativo cuando tú tienes administración. Entonces, le vamos a tener que demostrar que son diferentes, ¿ok? Y aquí entra la parte de los contratos, ¿ok? Si nosotros dejamos en los contratos de precios de transferencia muy abiertos, en el sentido de que nosotros empecemos a documentar o a poner todos, era muy común de que los abogados preferían tener un contrato muy amplio donde nosotros pudiéramos meter cualquier tipo de servicio. Nada más se generaba un contrato y metían contabilidad, finanzas, cuentas por cobrar,
facturación, tesorería, etc, etc. Y si nosotros nos íbamos a la realidad económica, nada más recibíamos uno o dos. Entonces, cuando llega la autoridad, no le podemos demostrar que todos esos servicios fueron recibidos. Entonces, posiblemente cuantifique el contrato y nos diga, ah, ok, te van a cobrar 100 por 10 servicios y nada, recibiste 2. Entonces, ¿por qué están cobrando lo de 10 servicios? Entonces, posiblemente nos cuestiona la deducibilidad o nos diga, tú tienes estas operaciones dentro de tu empresa, entonces los estás duplicando. Muy común los servicios de marketing o royalty por marca, donde nosotros tenemos un equipo de mercadotecnia, nos llega el cargo por la regalía de uso de marca y nos va a cuestionar por qué pagas tu marca, por qué, digamos, la casa matriz te está cobrando X porcentaje sobre tus ingresos, cuando tú aquí localmente estás teniendo que invertir en campañas de publicidad, tú estás explotando la marca, tú estás dándola a conocer, estás teniendo, digamos, las pautas, estás teniendo las estrategias, entonces nos va a eliminar la deducibilidad. Por lo regular nos va a eliminar la que sea más alta y por lo regular es el de casa matriz, entonces hay que tener muchos cuidados, ¿ok? Cuando tengamos servicios de marketing, servicios administrativos, alta gerencia, porque nos los pueden, digamos, eliminar por alguna de las cosas que estamos hablando ahorita. Y bueno, algo que también antes, con el tema de los servicios y temas territoriales, el tema de las retenciones en las fiscalizaciones empezó a ser muy cuestionado, si estamos, digamos, teniendo el withholding tax o retención por pagos al extranjero, y pues las autoridades estaban yendo por ahí, ¿no? Entonces, también estaba siendo muy cuestionado en el tema de fiscalizaciones. Entonces, también hay que documentar o tener estos comprobantes, ¿no?, a la mano para nosotros podérselos proporcionar a las autoridades cuando nos pregunten por los cargos o por los, digamos, los cargos al extranjero y sacarle su respectiva comprobante de retención, porque como lo indico, se olvidan un poquito de la contraprestación y si está valor de mercado o no, y se van por el tema de raíz, ¿no? Luego, financiamientos. Aquí el tema de financiamientos surge porque empieza a haber estrategias financieras y que terminan siendo de impacto fiscal, porque cuando nosotros íbamos a establecer un nuevo negocio en un país, digamos, desde el extranjero se tiene una casa matriz, se viene y va a colocar un negocio en otra, digamos, jurisdicción, puede decirse Costa Rica, llegan y ¿qué pasa o qué pasaba? En vez de poner capital, daban un financiamiento para que empezara la operación en Costa Rica, ¿ok? Esto es, digamos, empieza a ser altamente cuestionado. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas y das el capital, te tienes que esperar a que la empresa sea rentable y sacar tu dinero con dividendos y luego incluso, si corresponde, incluso pagar algo de impuestos por ahí, ¿no? Entonces, digamos, es un flujo de dinero más lento. O sea, para recuperar el dinero del inversionista es más lento, incluso un poquito más costoso. ¿Qué pasaba? Entonces, mejor financió la empresa, nada más abro la empresa, digamos, en Costa Rica con el mínimo, todo lo demás lo doy como financiamiento, le cobro intereses y desde el mes 1 yo ya le estoy cobrando las tasas de interés. Entonces, si se fijan, ya con la reforma que tuvimos fiscal, ya incorporamos lo que es capitalización delgada y también, bueno, la deducibilidad de los intereses por el gasto por intereses. Y también vamos a tener otro tema, que aquí es nosotros soportarle la realidad económica. Una empresa que está empezando a operar puede tener este monto de deuda en la realidad económica una vez más. Entonces, posiblemente por ahí se lleven la deducibilidad del gasto, de intereses. Si nosotros estamos muy sobreendeudados o tenemos una porción del pasivo muy superior a la del capital, posiblemente se cuestione. Entonces empiezan a salir reglas, digamos, ya ahorita en Costa Rica empiezan a salir reglas. También nos van a cuestionar posibles motivos del financiamiento. Entonces, también nosotros a veces como corporativo tenemos financiamientos que nos otorgamos a la intercompañía y nunca regresan. Entonces, también eso también va a ser cuestionado, ¿ok? Van a decir, todo eso tal vez no es tanto un financiamiento, puede ser un dividendo disfrazado. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando tengamos financiamientos intragrupo.
Otra cosa que tenemos que documentar o tener cuidado, esto es más bien tener cuidado, es si nosotros estamos dando un financiamiento y este es con características de título gratuito, o sea, tasa cero, pues bueno, esto también posiblemente se ha cuestionado, ¿no? Entonces, cuidado. Tenemos que revisar las características del financiamiento, tenemos que tener el contrato, algo que también se descuida mucho en los financiamientos, es que no tenemos la formalidad de establecer un contrato o un pagaré para dicho financiamiento donde se establezcan a cuál va a ser el principal, qué moneda, qué plazo y qué pasa si no me pagas. Todo eso lo tenemos que incluir en el pagaré. Tenemos que tratarnos al final del día como terceros independientes, ¿ok? Y también, bueno, la otra va a ser el tema de las retenciones, si no lo pagamos, pues bueno, también. Ok, esto es con, digamos, las tres tipologías de transacciones altamente, en resumen, altamente fiscalizadas y una razón de fiscalización, las pérdidas y la baja rentabilidad. Entonces, para todo esto, el Defense File es una herramienta muy importante porque también algo que sucede es que toda esta información, si no la recabamos hoy, no la empezamos a documentar, no la empezamos a fortalecer, dentro de 4 años, cuando vengan las fiscalizaciones, ya se fue la persona que nos ayudaba, ya se fue, digamos, la persona que sabía por cómo se hacían las cosas o por qué se estaba perdiendo la razón de la pérdida. Entonces, o los documentos simplemente ya no existen, ya están en el archivo muerto, ya están allá en una caja guardando polvo, y esto, pues bueno, como éxito para enfrentar fiscalizaciones en materia de precios de transferencia, tiene que ser desde el origen, o sea, desde el principio, nosotros acercarnos a las autoridades, hacer mesas de trabajo y exponerle todo lo que hemos nosotros hecho para documentarle este tipo de transacciones. El Defense File, como lo repito, no suple al estudio de precios de transferencia, más bien lo ayuda a que sus resultados estén fundamentados y, digamos, desde la parte fiscal también lo podamos soportar, ¿ok? Entonces, no se olviden de esto, es ir haciendo nuestra documentación de precios de transferencia más robusta, más sólida, y pues enfrentar una fiscalización de manera exitosa, ¿ok? Vamos a pasar con temas de COVID, cómo vamos a enfrentar esta documentación, digamos, para el ejercicio 2020. Como todos sabemos, tuvimos el tema del COVID en todo el ejercicio 2020, empezó en marzo. Sin embargo, se puede decir que, pues bueno, afectó todo nuestro resultado operativo ya viéndolo como ejercicio fiscal. Nosotros, digamos, desde Costa Rica tenemos muchas, incluso direcciones de cierres de negocios, cierres de fronteras, que esos van a explicar mucho. Entonces tenemos que ir pensando en cómo vamos a ir juntando esta información, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que ver es, ¿el COVID afectó nuestro negocio? ¿Sí o no? ¿Ok? Aquí se puede decir que tenemos que empezar a dividirnos. Vamos a tener industria perdedora, industria ganadora, ¿ok? Industria perdedora, vamos a tener que hacer más trabajo, ¿ok? Vamos a tener que documentar más. Industria ganadora, vamos a tener que tener todo al día y todo muy puntual y todo guardadito y que ande como relojito, porque van a ser aquellas empresas donde se empieza a fijar el fisco. ¿Por qué? Pues porque va a ser donde va a sacar dinero y donde posiblemente empiecen las fiscalizaciones. Entonces, industrias ganadoras, preocupadas, digamos, porque pueden llegar las auditorías a estas industrias, y las perdedoras porque nos van a cuestionar mucho las pérdidas y nos van a cuestionar mucho los resultados, ¿ok? Entonces, ya que una vez que definimos cómo nos afectó el COVID, tenemos que ver qué hicimos, porque el año pasado, todos nuestros clientes, todas las charlas que tuvimos nosotros, ahorita se trata de salvar la operativa, salvar el negocio, y entonces empezamos a reestructurar transacciones intercompañía, empezamos a cambiar términos o condiciones de las transacciones intercompañía, como lo fueron los arrendamientos. Vimos muchos cambios en arrendamientos, incluso condonación de la renta o descuentos en renta. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una transacción de alquiler con mi parte relacionada y por temas del COVID yo le di un descuento? ¿Ok? Del 50%. Ok, muy bien, salvamos la operativa y por eso le dimos el descuento. Pero ¿en qué estuvo fundamentado ese 50%?
¿ok? O de dónde partimos que podía ser 50 o incluso que no nos pagara. Todo eso es lo que vamos a tener que ir documentando, ¿ok? Las circunstancias económicas se puede decir, bueno, si yo tengo inventario de lenta rotación, ¿yo qué tuve que hacer? ¿Cómo me impactó el COVID y cómo está impactando mi industria? Si estamos en industria de hoteles, pues toda la circunstancia económica, pues obviamente nos afectó, ¿no? Todo el cierre de fronteras, cierre de aeropuertos, ¿cómo nos afectó? Entonces, lo vamos a tener que documentar. Digamos, podemos empezarlo a documentar desde una perspectiva de ingresos, si es una industria hotelera, porque, pues bueno, obviamente vamos a ver cancelación en las reservas que van a impactar directamente a los ingresos o por la venta digamos, de noches, ¿no? O incluso restaurantes y todo esto, que son de las industrias golpeadas. Con análisis horizontales vamos a ir documentando y probándole a la autoridad que tuvimos un impacto ahí y fueron ocasionadas por COVID, ¿no? Cadenas de provisionamiento nos referimos, hay muchas fronteras que se cerraron, cosas que llegan a destiempo, cosas que se detuvieron. Entonces también si esto impactó nuestro negocio y estamos obteniendo menores márgenes de rentabilidad este año que el anterior, o sea, este 2020 con respecto a 2019, por estas circunstancias de la cadena, digamos, de aprovisionamiento del grupo, donde nosotros no recibimos materia prima, no pudimos exportar. Hubo muchos, incluso contenedores que se detuvieron con productos perecederos. Entonces, ¿qué pasó con ese producto? Pues obviamente se tuvo que destruir porque pues era perecedero y no podía salir, ¿no? O incluso si bajó la demanda de cierto producto, pues bueno, también eso irlo documentando, ¿ok? Los volúmenes de venta también si disminuyeron, va a ser muy importante tenerlos en nuestro defense file. Incumplimiento de contratos, esto es muy importante, ¿por qué? Nosotros recibíamos tal vez cargos intercompañía y hubo una cancelación de los cargos para no afectar nuestros resultados operativos. Entonces puede ser altamente cuestionado que nos digan, ¿por qué ahorita sí te cancelaron el cargo y antes sí te lo cobraron? Entonces, efectivamente, ¿tú lo necesitabas antes o no lo necesitabas antes? Entonces, estas preguntas yo sé que suenan un poco exageradas, pero son las que nos van a hacer. Entonces, tenemos que empezar a documentar si nosotros dejamos de pagar algo, por qué lo dejamos de pagar o en base a qué, o si hicimos un esquema de pagos. Entonces, esto lo tenemos que empezar a revisar. Entonces, el tema de los contratos intercompañía, ahorita vale la pena hacer un recuento de lo que sucedió en el ejercicio pasado, ver qué transacciones tuvieron afectación y empezar a revisar los contratos. Si los contratos dicen que nosotros íbamos a cobrar 100 y lo bajamos a 50, pues bueno, tuvimos que haber hecho una adenda, tuvimos que haber hecho una modificación del contrato, hecho toda la documentación. Si no la hicimos, pues bueno, la autoridad nos va a venir a cuestionar, nos va a decir, oye, aquí dice 100 y tú estás cobrando 0 o no estás cobrando nada. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, a recordar, vamos a tener que tener el contrato, la documentación o papeles de trabajo y la contraprestación a valor de mercado. Entonces, todas esas nuevas transacciones también, e incluso que están saliendo por necesidades del COVID, si nosotros necesitamos o necesitamos de una nueva transacción, pues también tendremos que haber hecho lo del benchmark, ¿no? Si no se hizo, pues bueno, documentar y realizarse en este ejercicio, y todo lo tenemos que tener, digamos, bien alineado. El tema del COVID y lo que nos ha traído a decir las guías de la OECD, o bueno, el nuevo documento que salió con efectos del COVID, es que nos dice que nosotros tenemos que empezar a revisar que el contribuyente, qué impactos tuvo, y entonces empezar a compararlo contra aquellos industria o contra aquellas empresas que también tuvieron el mismo impacto. Entonces, si se acuerdan de la sesión 2, vamos a tener que ver todo el tema de comparabilidad, y por eso es el orden de las sesiones, para nosotros empezar a modificar las contraprestaciones a como digamos, a como se dieron en el 2020. No vamos a poder tener comparabilidad de empresas, digamos, si nosotros estamos perdiendo, no vamos a poderlo comparar contra una industria ganadora, ¿ok?
Se puede decir que se está comportando la industria diferente en todo el mundo, algunas industrias diferentes en todo el mundo, por ejemplo, las aerolíneas que están siendo incluso ayudadas o están recibiendo subsidios del gobierno contra una aerolínea que no está recibiendo ningún subsidio. Entonces, por ahí es donde nosotros tenemos que empezar a documentar y empezar a buscar la comparabilidad. Bueno, entonces, considerando digamos, los efectos COVID, tenemos que empezar a ver las empresas, digamos, o que generan pérdidas y las que están generando gastos extraordinarios. Entonces, identificar, digamos, los factores claves que expliquen la situación específica de cada contribuyente. Esos van a tener que ser traje a la medida porque todos los contribuyentes enfrentamos el COVID de diferentes maneras, entonces esto va a ser muy particular para cada uno. Documentar todo lo que pueda ser soporte, documentación, soporte para nosotros poderle expresar a la autoridad después cuando nos cuestione las pérdidas o el incremento en los gastos, poderle explicar. Revisar nuestros contratos. Si nosotros movimos alguna transacción intercompañía, es muy recomendable que revisemos los contratos, se genere, siempre que hay una modificación, se genere la adenda al contrato, porque si no se genera la adenda o un nuevo contrato, pues bueno, va a ser cuestionado. Hemos tenido fiscalizaciones donde sí se ha cuestionado altamente el no cumplimiento del contrato intercompañía, entonces siempre el contrato apegado a la realidad económica, a lo que se está llevando a cabo, ¿no? Prácticamente. Y bueno, y luego, si movimos la contraprestación, bueno, revisar que esa nueva contraprestación, ya sea con descuento, con modificación, o si nosotros decidimos hacer un financiamiento con un periodo de gracia, bueno, esté basado o fundamentado en el principio de plena competencia, ¿ok? Si no revisamos al final también la contraprestación, pues bueno, vamos a estar fallando en el tema de precios, ¿no? De transferencia. Vamos a tener muchos retos, como ven, es mucha documentación. 2020 es un ejercicio muy atípico y como lo es atípico, requiere más, digamos, trabajo documental de nuestra parte. Cuando digo documental de nuestra parte, nos referimos desde el contribuyente para nosotros poder enfrentar fiscalizaciones, ¿no? Obviamente toda esta parte de los defense files nosotros les apoyamos para realizarlos y revisarlos, para que nosotros decirles, bueno, estos puntos estamos dejando endebles, aquí no se modificaron los contratos, aquí la contraprestación no se modificó a valor de mercado, entonces, pues bueno, vamos a tener cierta contingencia o no vamos a tener la contingencia, o incluso tener el benchmark que lo soporte, ¿no? Entonces, ya a los retos que vamos a tener, digamos, para temas del 2020 y documentar las afectaciones COVID, va a ser contra qué nos vamos a comparar, ¿ok? El tema de comparabilidad va a ser crucial aquí. En los estudios de precios de transferencia, lo que se está haciendo, y bueno, tenemos grandes retos, aquí nos acompañan, digamos, personas que ven grupos de Centroamérica o incluso de Latinoamérica. Entonces, ¿qué vamos a tener? El primer reto, la limitación de las comparables o de la información comparable para aquellos países donde se presentan declaraciones antes del 31 de marzo. Estos retos son muy importantes porque las compañías comparables empiezan a hacer pública su información del 2020 hasta abril. Entonces, hasta marzo vamos a tener ejercicios o información y data del 2019 y anterior. Entonces, es un gran reto el acceso que vamos a tener a las compañías comparables o a la información financiera 2020. Incluso para los que tuvieron la oportunidad de hacer preliminares con nosotros, el ejercicio 2020 lo hicimos un poquito diferente, incluso les íbamos entregando información trimestral de las compañías comparables porque todavía no se tenía, entonces, pero ya íbamos viendo qué resultados iban a ir saliendo, ¿no? Y si nosotros teníamos impacto negativo, pues tendríamos que compararnos contra industrias negativas y empresas que tuvieran afectaciones COVID. Entonces, se hace un reto porque tenemos un limitado acceso a esta información. Y bueno, este tema de comparabilidad se tiene que llevar a cabo. No podemos evaluar si nosotros estamos perdiendo contra una industria ganadora. Si ustedes empiezan a ver un estudio de precios de transferencia en este ejercicio, donde nosotros hayamos tenido una afectación fuertísima por COVID y nos dicen estás fuera de rango y no cumples con precios de transferencia y te están comparando contra un rango 17-19, de industrias 17-19, donde no había COVID,
pues bueno, ahí ese ejercicio de comparabilidad no se está llevando a cabo de manera correcta, y bueno, y no correspondería el ajuste. Entonces, tengan mucho cuidado contra qué los van a comparar, ¿no? Tendremos que comparar, como yo siempre digo, manzanas con manzanas y peras con peras. Entonces, en este caso, si tuvimos afectación COVID, nos tendrá que comparar contra empresas o precios con afectación COVID, ¿ok? El otro que estamos teniendo es las afectaciones de la industria, si pertenecemos a industrias que, digamos, que tuvieron afectación COVID y por lo tanto tuvieron impacto digamos, en los resultados. Bueno, pues esto se tiene que documentar. Ya nosotros estamos evaluando y haciendo los análisis de cada industria donde operan nuestros clientes para ver qué impacto tuvieron y también para ver y pronosticar cuál va a ser el impacto en futuro. ¿Por qué en el futuro? Pues porque también digamos, las autoridades van a querer ver y soportar que haya sido por la industria, ¿no? No fue una pérdida ocasionada por una transacción intercompañía, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que documentar fuertemente. Hemos nosotros ganado muchas fiscalizaciones con comparabilidad de la industria versus lo que está generando el contribuyente. Entonces, este viene a ser un punto pero crucial, tener un entendimiento pleno de la industria donde está operando cada contribuyente. También, si alguna industria tuvo ayudas gubernamentales, lo hablo más para las compañías comparables, no va a ser lo mismo si nosotros no recibimos ayuda gubernamental. Entonces, también va a ser importante que en los análisis de comparabilidad y desde la documentación de precios de transferencia se revisen las compañías o dónde están radicadas las compañías para ver si tuvieron este tipo de ayudas. Y definir los plazos. Todos los que han visto un estudio de precios de transferencia y que incluso la autoridad le ha gustado, utiliza 3 años de plazo o de periodo de compañías comparables. Si nosotros establecemos ahorita, como digo, un plazo de 3 años y tal vez incluso agarrando 2020, tendríamos un año de afectación que sería 2020, 2019 no tendría afectación y 2018 no tendría afectación. Entonces, ¿sería correcto agarrar 3 años o no sería correcto agarrar 3 años? Bueno, pues esto va a ser un caso muy particular de cada contribuyente, pero en casos generales, si tuvimos afectación COVID, vamos a tener que hacer ejercicios 2020. Y como lo repito, para aquellas administraciones que tengamos que presentar su declaración de precios de transferencia antes de que la data salga, pues va a ser un reto, porque sería, digamos, no comparar peras con peras, ¿ok? Luego, digamos, a nivel de ustedes, lo que tenemos que empezar a trabajar es todos los cambios que se tuvieron en el ejercicio 2020 con el tema de las contraprestaciones. Si hubo alguna modificación, si otorgamos periodos de gracia, si dejamos de pagar ese management, si dejamos de pagar esa regalía, o incluso si hubo un subsidio de la casa matriz, pues soportar todo eso, ¿no? Tenemos que empezar digamos, a pensar en lo que nos van a cuestionar dentro de 4 años para defender nuestras pérdidas. Entonces tenemos que ver todo esto, ¿no? O las modificaciones a las transacciones intercompañía. Entonces tenemos que empezar a dar, y yo no recomiendo un paso adelante, tenemos que ir como 10 pasos adelante de lo que nos van a cuestionar dentro de 4 años, ¿no? Entonces esta parte también es bien importante, empezar a comentar cambios en las modificaciones, en las pérdidas. También, si tuvimos pérdidas de clientes estratégicos o un proveedor estratégico puede explicar algún resultado. Gastos extraordinarios está haciendo un incremento muy cuantioso digamos, en empresas que se siguen funcionando con personal operativo y presencial. Pues, ¿por qué? Porque se están tomando nuevos, digamos, solicitudes de que tiene que estar más, digamos, limpio el ambiente, entonces está incurriendo más en más gastos extraordinarios en atender ese personal o incluso centros de servicio compartidos donde antes se tenían presencia en una zona franca y se están saliendo y le están dando la oportunidad a los colaboradores que trabajan desde casa la adquisición de nuevos equipos, nuevas herramientas, más anchos de banda. Entonces, todos estos gastos extraordinarios está impactando en nuestros márgenes de rentabilidad. Entonces, todo esto se tiene que modificar, todo el gasto extraordinario que estamos teniendo que llevar a cabo para nosotros seguir operando, ¿no? Entonces, es muy importante si nosotros estamos en la circunstancia donde tenemos que invertir más para seguir operando, pues bueno, cuando nosotros estemos bajando los márgenes, como lo digo, lo van a cuestionar las autoridades, entonces tendremos que estarlo documentando, ¿no?
Y con esto, digamos, concluiríamos. Hay muchos retos, el tema del COVID, el tema de las pérdidas, el tema de las fiscalizaciones, son retos que vamos a tener que enfrentar, digamos, de hoy para adelante. Todavía no tenemos una certidumbre de cuándo va a pasar, digamos, el COVID. Entonces, cualquier cambio o cualquier cosa que afecta al negocio, en resumen, lo tenemos que documentar, lo tenemos que soportar, que cumpla con plena competencia, con lo que nos dice el principio, ¿no? Y bueno, estos tres pilares, no se les olvide, que es la parte de digamos, de la contraprestación de mercado, que está pegada a la realidad económica, el contrato intercompañía y su documentación soporte, ¿no? Y como documentación soporte hablamos de todo, incluso desde lo muy básico como es la factura hasta toda la explicación que estamos ahorita dando de todo lo que tenemos que contar. Como ven, es algo nuevo, es algo que nosotros sugerimos y que siempre, desde que los que son nuestros clientes, siempre les hemos dicho se tiene que documentar de esta manera, pero en este ejercicio se vuelve todavía un poquito más necesario, dado que, vamos a tener que explicarle a las autoridades pues estos cambios en rentabilidad, estas pérdidas, estas modificaciones a las transacciones. Y bueno, y reitero que también la autoridad, o sea, ha mencionado mucho lo de las industrias ganadoras. Entonces, también estar en industria ganadora y perdedora nos pone en un juego de nos van a cuestionar las pérdidas o nos van a fiscalizar, porque en realidad de aquí pueden obtener algo de recursos el fisco. Entonces, este tema de industrias ganadoras también lo tienen que tomar en cuenta las modificaciones. Si nosotros obtuvimos también un ingreso mayor dadas las circunstancias del COVID, si desarrollábamos un producto médico, que es el caso de algunos clientes, estamos obteniendo un boom y por eso estamos obteniendo más margen, también se recomienda mucho explicarle que adquirimos nuevas cuentas, adquirimos más margen más presencia de mercado, y por lo tanto estamos incrementando nuestras ventas, ¿no? Entonces, todo esto es en ayuda, digamos, para documentar sus transacciones intercompañía. Y con esto concluiríamos la tercera sesión y la última, que corresponde a cómo documentar una transacción de precio de transferencia, cómo enfrentar las fiscalizaciones y qué consideraciones tenemos que tener para el COVID. Si tienen alguna pregunta, con gusto las vamos resolviendo, y también me gustaría que si él tiene alguna sugerencia, algo que podamos hacer, con mucho gusto lo podemos revisar. Al chat. Bueno, si no hay preguntas, entonces concluiríamos con los 45 minutos que tenemos originalmente planeados, y cualquier consulta, pues yo quedaría a sus órdenes. Muchísimas gracias, y sin más, quedamos a sus órdenes.